culto de medianoche. Peter trabajaba para una compañía textilera y él era el principal comprador de materias primas. Él se encargaba de comprar el algodón específicamente, aquel que se usaría para la confección de telas. Su trabajo lo llevaba constantemente a estar en la carretera, viajando por los estados del sur de los Estados Unidos, donde se cultivaba el algodón. Peter iba a las plantaciones negociando el precio del algodón, siempre tratando de comprarlo directamente de los agricultores, pues así se hacía más barata la materia prima. Él se conocía todos aquellos caminos como la palma de su mano. Aquel verano en el que sucedieron estos eventos era especial, pues le daría la bienvenida a su primer hijo. Su esposa tenía 8 meses de embarazo, y Peter se había enfocado en el trabajo aquellos últimos meses para asegurarse de estar con su esposa después que diera luz. Aquel 3 de agosto fue el día más productivo de aquel año. Visitó cerca de 4 plantaciones y en todas las cerró por un muy buen precio con los dueños. Logró contratar con los agricultores casi a la mitad de precio que estaba el algodón en el mercado en aquel momento. Ya era bien entrada la tarde cuando cerró el último negocio. Incluso el dueño de la plantación le ofreció que si se quería quedar allí, pues ellos habían hecho negocios antes y se llevaban muy bien, pero Peter se rehusó. No importaba si tenía que manejar toda la noche, pero quería llegar a su casa y estar allí unos días con su familia. El dueño de la plantación le regaló un termo de café para mantenerlo despierto en el viaje y unos panes de maíz para aliviar el hambre. Peter había manejado por casi 6 horas. Ya eran pasadas las 11:30 de la noche y estaba muy oscuro. No se veían ni las manos en aquel tramo de carretera. Se veían muy pocos automóviles. Le pasaba uno que otro cada 20 o 30 minutos. Cuando estuvo cerca del lugar donde tomaría el expressway, se encontró con que la policía había cerrado el camino y había puesto una flecha señalando un desvío. El camino parecía no estar en muy buen estado. Era como uno de estos caminos que se usan para la agricultura. Debajo de la flecha había una inscripción que decía: sigue este camino por las próximas 25 millas y llegarás al expressway. Resignado, Peter giró a la derecha y tomó aquel camino en aquella improvisada carretera que estaba desolada. No se veían ni las manos, la oscuridad era absoluta. Solamente lograba ver unos cuantos metros delante del automóvil gracias a los potentes faroles del carro. Cuando habría avanzado tal vez unas 5 o 6 millas, escuchó claramente cómo se le fue el aire a una de las ruedas traseras. No podía creer su suerte. Peter se detuvo y se bajó del automóvil. Cuando paró el motor, le llamó la atención el silencio que había. Era tan profundo como la misma oscuridad del lugar. No se sentía nada, ni grillos, ni las ramas de los árboles moviéndose. Todo era oscuridad y silencio absoluto. Se bajó con una pequeña linterna de baterías que tenía y revisó las ruedas traseras y efectivamente la rueda trasera de la parte del conductor estaba completamente desinflada en el suelo. Pero le sería imposible poner la goma de repuesto allí, pues el terreno no soportaría el gato hidráulico para levantar el carro. Así que decidió manejar un poco más adelante, a ver si aquella carretera tendría un lugar más apropiado para instalar la rueda. Cuando se sentó en el auto y trató de encenderlo, no encendía de ninguna forma. Incluso las luces del auto no encendían. Parecía que la batería se había quedado sin energía completamente. Allí Peter maldijo su suerte. Se bajó del automóvil y decidió caminar un poco más adelante. Tal vez habría alguna plantación o alguno de los vecinos le podría echar una mano con aquello. Peter se armó con una de las herramientas para protegerse en caso de que hubiera algún animal y se puso en camino. Habría caminado unas 2 o 3 millas cuando comenzó a escuchar como unos cantos, como una música. A medida que se fue acercando, pudo ver que había un edificio blanco, todo de madera e iluminado. De ahí venía la música. A medida que se acercaba, se dio cuenta que era una iglesia. Le pareció un poco extraño que hubiese una iglesia en medio de aquel lugar, pero igual se acercó. Tal vez le pudiera pedir ayuda a alguno de los asistentes y ver si podían cargar la batería del carro, y tal vez uno de aquellos podía ayudarlo a cambiar el neumático. Peter entró en la iglesia y se sentó en el último banco, pues no quería interrumpir el servicio.
Ahí aprovechó incluso para orar, pues hacía años que no lo hacía. Ahí se sentó y participó del servicio. Cuando ya estuvo por terminar, el pastor lo reconoció como alguien que no era de por ahí y le dio la bienvenida. Le pidió que por favor pasara al frente para presentarlo a la comunidad. Peter accedió al llamado del pastor. Se presentó, dijo quién era, lo que hacía y que había tenido un problema con el automóvil. El pastor de inmediato le dijo que estaba seguro que alguno de los presentes estaría más que dispuesto a ayudarlo con aquella situación. Después, el pastor despidió el servicio. 2 de los chicos que estaban allí se ofrecieron a acompañarlo y a ayudarlo a resolver su problema. Él les agradeció infinitamente y se pusieron en camino. Peter se había olvidado que no solo tenía el problema del neumático, sino que también no tenía batería. Y cuando estuvo muy cerca se acordó de eso y lo compartió con los chicos. Les preguntó si ellos tenían alguna forma de cargar aquella batería. Y le dijeron que no, pero que de seguro si le daban un empujón al automóvil, encendería. Y Peter asintió a la posibilidad. Cuando estuvieron junto al automóvil, los chicos no lo dejaron que hiciera nada. Ellos se encargaron de todo. Aquellos chicos medían unos 6 metros y extremadamente fuertes. Se veían que eran chicos acostumbrados al trabajo fuerte del campo. Los chicos cambiaron aquella rueda como si fuera a cambiarse de zapatos. Peter conversaba con ellos y les comentaba del calor que hacía. Los chicos tuvieron una conversación normal con él. Él les preguntó que si eran de por allí y ellos dijeron que sí, que vivían en una finca muy cercana. Cuando terminaron de cambiar el neumático, Peter agradeció. Incluso trató de darles un dinero en agradecimiento, pero los chicos se rehusaron. Dijeron que no, que aquello era lo mínimo que podían hacer por él. Y le pidieron a Peter que se montara en el carro para ellos empujarlo. Peter les dijo que les ayudaría, pero ellos dijeron que no, que ellos eran lo suficientemente fuertes para empujar el auto. Y en efecto, de un empujón el automóvil arrancó. Peter se detuvo para agradecerle a los chicos. Y cuando salió del auto, solamente vio a uno de ellos. El otro ya no estaba. Este chico le dijo a Peter que no se preocupara, que su hijo iba a nacer bien, que al principio iba a tener algunos problemas de salud, pero que serían pasajeros, que tuviera fe y que rezara mucho por el chico, y que lo nombrara Isaías como el profeta, y que de seguro el niño estaría bien. Peter quedó como confundido. No se explicaba cómo aquel chico sabía que su esposa estaba embarazada, que ellos tenían una preocupación por el nacimiento del niño, pues efectivamente, después de haber hecho unos estudios, el médico les había dicho que probablemente el niño tendría problemas de salud. Aquello los tenía muy preocupados. Por eso Peter había decidido, por los primeros meses, después que su hijo naciera, quedarse en casa con su esposa y así ayudarla. Cuando Peter volvió a levantar la vista para preguntarle al chico cómo sabía aquello, ya no estaba allí. Allí no había nadie. Peter pensó que tal vez los chicos se habían ido a su casa atravesando por el bosque. Alumbró con la linterna, dio voces, pero nadie les respondió. Se fijó en la hierba, a ver si habían pisadas o si habían algunas marcas por donde se habían ido los chicos, pero no había nada. Peter, entre agradecido y confundido, se montó en su automóvil y siguió adelante. Cuando pasó por el lugar donde estaba la iglesia, casi pierde el conocimiento. Allí solo habían unas ruinas, algo que parecía haber sido un edificio de madera carbonizado. Peter no lo creía. Dio marcha atrás y posicionó el automóvil de manera que los faros alumbraban el lugar. Y efectivamente, allí no había nadie. No había nada. Todo estaba calcinado. Se veían solamente cimientos y algunos restos de paredes. Se veía que aquel siniestro había pasado tal vez unos 40 o 50 años atrás. Aquello estaba totalmente destruido. Peter, entre asustado, agradecido y curioso, salió de allí. Efectivamente, a unas millas más adelante encontró el expressway. Al llegar a su casa, Peter le contó a su esposa lo que había vivido y compartió con ella aquel mensaje esperanzador. La esposa al principio pensó que tal vez estaba diciendo aquello para tranquilizarla, pero después pensó que su esposo
no era particularmente religioso y que no usaría algo así para tranquilizarla. Y aunque dudosa, también aceptó aquel mensaje. En sus próximos viajes al área, Peter buscó información de aquel lugar. La mayoría de las personas a las que le preguntó no sabían de ninguna iglesia que hubiese estado en aquel lugar. Hasta que un día le preguntó a la madre de uno de los dueños de una plantación vecina. La madre del dueño le dijo que efectivamente en aquel lugar había habido una iglesia bautista, hacía más de 80 años, que sus padres iban a esa iglesia, pero que ella era chica y no recordaba muy bien los detalles. Solamente se recordaba de las historias que le contaban los vecinos. Decía a la señora que hubo un servicio un día en la noche, que la iglesia estaba abarrotada y que ella y sus padres no habían podido asistir. Ella había contraído polio y toda la familia se había quedado en casa cuidándola. El caso fue que cuando todos estaban en medio del servicio, el edificio se incendió. Unos decían que el incendio había sido a propósito y que cerraron las puertas para que todos los asistentes fallecieran allí. Y culparon a un hacendado que había estado comprando las tierras vecinas. Aquellos que estaban en la iglesia aquel día se habían rehusado a vender, pues eran familias que vivían allí por muchas generaciones y no querían vender sus tierras. Ante la negativa de los propietarios, contaba la gente que el hombre había decidido deshacerse de ellos y así poder quedarse con aquellas tierras. Otros dicen que fue un accidente, que por algún motivo el techo se incendió y cayó encima de todos los presentes. Por años las personas que pasaban por aquel enclave se encontraban con la iglesia iluminada, se encontraban con personas a la orilla de la carretera. El testimonio de la mayoría de las personas que se encontraban con este fenómeno era positivo. Decían que habían incluso sanaciones, que habían mensajes de ayuda para personas que estaban necesitadas de consuelo. Todo aquel que tenía un problema y pasaba por allí obtenía algún tipo de mensaje, algún tipo de señal que le traía un poco de esperanza. Nadie nunca quiso reconstruir aquella iglesia. Y poco después se construyó la nueva carretera y ya nadie pasaba por allí. Aquello fue quedando poco a poco en el olvido. Poco después nació el hijo de Peter, Isaías, y tal y como predijeron los doctores, nació con algunos problemas del corazón. Pero Peter siempre guardó aquel mensaje que le dio aquel chico en su corazón. Peter se convirtió en un hombre muy religioso y asistía a la iglesia periódicamente. Con el tiempo, los problemas con el que el chico nació se fueron corrigiendo por sí solos. Los médicos no tenían explicaciones. Cuando el niño se recuperó, Peter llevó a su hijo y a su esposa al lugar donde había tenido aquel encuentro. La familia llevó flores y las depositó en las ruinas de aquella iglesia. Peter siguió visitando aquella región hasta que se retiró. Y a menudo pasaba por aquella iglesia. Pasó por allí a todas horas, de día, de noche, en medio de la madrugada, pero nunca más volvió a ver nada. Peter contó esta historia hasta el día en que falleció. Murió agradecido de aquellos que lo ayudaron en aquel momento de necesidad. No solo de necesidad física, pues necesitaba ayuda para recomponer su automóvil, pero también de aquellos momentos de necesidad espiritual, donde necesitaba consuelo. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Un desconocido me acompañó. Cuando cumplí 22 años, finalmente pude hacer uno de mis sueños realidad, que era comprarme una motocicleta. En aquel momento, yo vivía con mis padres en una zona rural en el sur de los Estados Unidos. Y casi todas las tardes salía a montar mi motocicleta. Aquella zona era ideal, pues había muchos caminos donde había muy poco tránsito. A veces aceleraba la moto a todo lo que daba. La adrenalina que producía aquella velocidad, el aire golpeándome en la cara y aquella sensación de libertad era casi adictivo. Siempre usé todo tipo de protección, pues, como todos saben, en las motocicletas no hay las protecciones que hay en un automóvil. Si te caes o si chocas contra algo, básicamente tu cuerpo está expuesto. Recuerdo que era el mes de diciembre, estaba muy frío y había lloviznado casi todo el día. Pero desde que me levanté ese sábado, me había metido en la cabeza que iba a montar mi motocicleta.
Iría a ver a uno de mis amigos que había comprado una nueva casa en un pueblo cercano. El pueblo estaba a unas 15 o 20 millas. Iría por la carretera vieja, una carretera que estaba ya en desuso, pero que estaba en muy buenas condiciones. Me encantaba correr por ahí, pues no había nadie, no había peligro de que viniera ningún automóvil. Y el paisaje era muy bonito, aunque la verdad, en este tiempo de diciembre, el paisaje cambia un poco. Los árboles pierden las hojas y como el tiempo generalmente está nublado, hay como esta sensación de oscuridad. A veces la verdad se ve un poco creepy. Como les decía, siempre he tratado de utilizar todo tipo de protecciones, pero ese día en particular, no sé por qué, solamente me puse unos jeans, un pullover y una chaqueta de cuero. También me puse el casco, pero nada más. Me monté en mi Harley Davidson y salí de la casa. Cuando salí tuve aquella extraña sensación de que podía pasar algo. Por un momento incluso dudé si debía salir y casi regreso a la casa. Pero me tranquilicé a mí mismo diciendo que aquello eran ideas mías. ¿Qué podría pasarme allí? Que aquello era un camino abandonado, que lo había recorrido miles de veces. Y que la única variante que había ahora era que había llovido un poco. Pero aquello no debía preocuparme, pues yo le había instalado unos neumáticos a mi motocicleta que supuestamente estaban preparados para todo tipo de condiciones. El caso es que tomé la motocicleta y salí de la casa. Y tomé aquel tramo de carretera. Aunque eran como las 5 de la tarde, el tiempo estaba tan malo que parecía que era ya de noche. Traté de acelerar un poco, pero por algún motivo, algo en mi mente, en mi cuerpo o mi intuición, no sé qué era, me decía que no lo hiciera. Y solamente aceleré a la mitad de lo que generalmente aceleraba. Habría recorrido tal vez unas 10 millas. Y otra vez aquella extraña sensación me inundó. Sentía que tenía que detenerme. Pero otra parte de mí decía, acelera y sigue. Iría tal vez a unas 70 o 80 millas. Cuando mi visión periférica me alertó de que algo o alguien venía corriendo a mi lado y que iba a cruzar la calle en ese momento. No sé si fue un venado o un perro, pero algo se me atravesó. Frené la motocicleta, pero igual salí disparado. Salí dando tumbos. La verdad no recuerdo cómo pasó el accidente, ni las vueltas que di. Solamente recuerdo ese exacto momento cuando frené y que salí de la motocicleta. La verdad no sentí ningún dolor ni ningún malestar. Es como si mi cerebro se hubiese apagado por unos instantes para que yo no viera lo que estaba pasando. Cuando abrí los ojos me sentí mareado. El casco estaba partido por la mitad como si fuera una naranja. Mis dos piernas estaban rotas. No podía moverme. El dolor era insoportable. También tenía una herida importante en la cabeza. La conciencia iba y venía. Y en uno de esos momentos vi que llegó un hombre y se sentó a mi lado. No puedo describirlo bien, pero era como si lo conociera. Solamente sé que el hombre era alto, de ojos claros, y era difícil decir la edad, pues es de estas personas que tienen rasgos de joven y de viejo a la vez. Incluso me parecía conocido, y lo que más me intrigaba era su mirada. Me miraba con un gran cariño. El hombre me tranquilizaba y me decía que todo iba a estar bien, que no me preocupara. Yo le preguntaba qué me había pasado, y él me dijo que había tenido una caída de la motocicleta. Cada vez que trataba de moverme, el dolor era insoportable, y él me pedía que no me moviera, que me estuviera tranquilo, que pronto llegaría la ayuda. Yo no entendí por qué él estaba allí conmigo y no se movía, por qué no buscaba ayuda. Yo sabía bien que aquel lugar era desolado y que por allí no pasaba nadie. Pero no sé por qué no podía articular aquella pregunta. Comencé a sentir mucho frío y él me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Y me aseguró una vez más que la ayuda ya estaba en camino. Y así lo estuvo repitiendo una y otra vez. Recuerdo que ponía su mano en mi frente. Su mano era tibia, pero una tibieza extraña. Y me transmitía paz. Incluso creo que me aliviaba el dolor. Él me contó que aquella carretera era muy peligrosa, que él había tenido un accidente allí hacía muchos años, que fue un accidente muy serio, pero que no tuvo la suerte que tuve yo,
de tener a alguien allí que lo acompañara, en aquel momento de dolor y desespero, y sentí su mano tibia en mi frente en todo momento. Pero no era un calor como el que tenemos nosotros los humanos, era algo diferente. Él me invitó a que rezáramos algo. Yo nunca he sido particularmente religioso, pero en aquel momento, la verdad, no sabía ni qué hacer. Así que empecé a orar con el hombre, y antes de que terminara, pude ver las luces de un automóvil. La persona que venía conduciendo se detuvo y yo quedé inconsciente. Aquella persona me recogió y me llevó al hospital. En un breve momento de conciencia, recuerdo que iba a toda velocidad y pude ver al conductor. Era mi padre, quien me contó después que por algún motivo sentía la necesidad de ir a ver si yo estaba bien. Si no hubiera sido por mi padre, yo me hubiese desangrado allí. Llegamos al hospital y me diagnosticaron con múltiples fracturas. No solo las piernas, pero también la columna vertebral. Estuve más de 9 meses ingresado. Y pasé otros más haciendo fisioterapia para recuperar las funciones de mi cuerpo. Una de las pocas memorias que tengo cuando llegué al hospital fue que inmediatamente le pregunté a mi padre por el hombre que me acompañaba. Mi padre me aseguraba de que cuando llegó a la escena, allí no había nadie, solo estaba yo, que allí no había nadie más. Yo le decía a mi padre que era imposible, que un hombre se había sentado junto a mí todo el tiempo, y que él me dijo que alguien venía en camino, que la ayuda ya estaba por llegar. Mi padre siempre atribuyó aquello a mi propia mente, que creó este personaje para que no estuviera solo, pero yo sé lo que vi. Después que me recuperé totalmente, lo primero que hice fue ir al lugar donde tuve el accidente. Instintivamente, caminé por los bordes de la carretera. No sé qué buscaba, pero sentía la necesidad de hacerlo. Allí encontré algunas partes de mi motocicleta, restos de las lámparas que se rompieron, y más adelante vi algo que en algún momento fue el marcador de un accidente. Aquí en los Estados Unidos se tiene la costumbre o la tradición de que cuando fallece una persona en un accidente se marca el lugar. A veces es una cruz y otras veces es una placa redonda donde se pone el nombre y la información de la persona que falleció. Desafortunadamente, este marcador no contaba con la información de la persona fallecida. Por mucho tiempo traté de buscar información, pero no la encontré. Incluso me comuniqué con la policía estatal para ver si tenían información de algún accidente que hubiese pasado allí, pero no la encontraron. Me dijeron que probablemente aquello pasó antes de que se digitalizaran los archivos de la policía. A día de hoy no sé qué o quién fue quien me acompañó en aquel momento, pero de lo que sí estoy seguro es de que no estuve solo ni un instante. Quiero pensar que fue un ángel de Dios, o que tal vez fue el mismo hombre que falleció allí y vino desde el otro mundo para acompañar a alguien que, como él, se accidentó en aquel remoto paraje. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Recuerden también que pueden compartir estas historias con quien ustedes saben que les guste este tipo de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.